Soren Kierkegaard, Temor y Temblor. Traducción de Jaime Greenberg. Segunda edición. Editorial Losada. Elogio de Abraham. Si el hombre no tuviese conciencia eterna, si un poder salvaje y efervescente, productor de todo lo grandioso y lo fútil en el torbellino de las oscuras pasiones, no fuese el fondo de todas las cosas, si bajo ellas se ocultase el vacío infinito que nada puede colmar, ¿qué sería la vida? ¿Sino desesperación? Y si así no fuese, si un vínculo sagrado no atase a la humanidad, si se renovasen las generaciones así como se renuevan el follaje en los bosques, si unas tras otras fuesen extinguiéndose, como el canto de los pájaros en la selva, si cruzasen el mundo, como la nave el océano, o el viento, el desierto, acto estéril y ciego, si el eterno olvido siempre hambriento no se hallase con una potencia de tal fuerza que fuese capaz de arrebatarle la presa que acecha, qué vanidad y qué desolación sería la vida. Pero no es este el caso, pues Dios ha formado al héroe y al poeta o al orador del mismo modo como creó al hombre y a la mujer. El poeta no puede cumplir aquello que el héroe ha realizado, únicamente puede amarlo, admirarlo y gozarse en ello. Sin embargo, no está menos favorecido, porque el héroe es, por decirlo así, lo mejor de su ser, aquel de quien está prendado, y será feliz no siendo héroe él mismo, para que su amor esté hecho de admiración. El poeta es el genio del recuerdo. No puede nada sino recordar, nada sino admirar lo que fue cumplido. No saca nada de su propio fondo. Pero el depósito, entregado a su custodia, es guardián celoso. Sigue lo que su corazón ha elegido. Hallado el objeto de su búsqueda, va de puerta en puerta a recitar sus cantos y sus discursos con el fin de que todos participen de su admiración por el héroe, así como de su orgullo. Esa es su actividad, su tarea humilde, su leal servicio en la mansión del héroe. Si fiel a su amor lucha día y noche contra las acechanzas del olvido ávido de arrebatarle su héroe, una vez cumplida su misión, entra en la compañía de él, que lo ama con amor igualmente leal, porque también para el héroe, el poeta, es lo mejor de su ser. Como un débil recuerdo seguramente, pero tan transfigurado como él. Por eso, nada será olvidado de aquellos que fueron grandes. Y si es menester tiempo, si aún las sombras de la incomprensión disipan la figura del héroe, su amador aparece, sin embargo. Y tanto más fielmente se unirá a él cuanto mayor sea su tardanza. No, nada se perderá de aquellos que fueron grandes. Cada vino, a su modo, y según la grandeza del objeto que amó, porque fue grande por su persona, quien se amó a sí mismo, y quien amó a otro fue grande dándose, pero fue el más grande de todos quien amó a Dios. Los grandes hombres serán célebres en la historia, pero cada cual fue grande según el objeto de su esperanza. Uno fue grande en la que atiende a lo posible, otro en la de las cosas eternas, pero el más grande de todos fue quien esperó lo imposible. Los grandes hombres sobrevivirán en la memoria, pero cada uno de ellos fue grande según la importancia de aquello que combatió, porque quien luchó contra el mundo fue grande triunfando del mundo, y fue grande por su victoria sobre sí mismo quien luchó contra sí mismo. Pero fue el más grande de todos quien luchó contra Dios. Tales fueron los combates librados sobre esta tierra, hombre contra hombre, uno contra mil. Pero quien luchó contra Dios fue el más grande de todos. Tales fueron los combates aquí abajo. Uno arribó al término de todo usando su fuerza. Otro desarmó a Dios por su propia debilidad. Los hay que se apoyaron en sí mismos y triunfaron de todo.
Otros lo sacrificaron todo, pero fue el más grande de todos quien creyó en Dios. Y hubo hombres grandes por sus energías, saber, esperanza o amor. Pero Abraham fue el más grande de todos, grande por la energía cuya fuerza es debilidad, por el saber cuyo secreto es locura, por la esperanza cuya forma es demencia, por el amor que es odio de sí mismo. Por la fe, Abraham dejó la tierra de sus mayores y fue extranjero en tierra prometida. Abandonó una cosa, su razón terrestre, y tomó otra, la fe. Si no, pensando en lo absurdo de su viaje, no habría partido. Por la fe, fue extranjero en tierra prometida, donde nada le recordaba aquello que amó, mientras que la novedad de todas las cosas introducía en su alma la tentación de un doloroso arrepentimiento. Con todo, era el elegido de Dios, en quien el Eterno se complacía. En verdad, de haber sido un desheredado, un despojado de la gracia divina, quizás hubiera comprendido mejor esta situación que parecía una burla a él y a su fe. También hubo en el mundo quien vivió desterrado de su patria bien amada. No se le ha olvidado ni tampoco sus quejas allí donde en su melancolía buscó y halló lo que había perdido. Abraham no ha dejado lamentaciones. Es humano condolecerse y llorar con el que llora. Pero es más grande creer y más reconfortante aún contemplar al creyente. Por la fe de Abraham obtuvo la promesa de que todas las naciones de la tierra serían bendecidas en su posteridad. El tiempo pasaba, quedaba la posibilidad y Abraham creía. El tiempo pasó, la esperanza se hizo absurda y Abraham creyó. Se ha visto también en el mundo a quien tuvo una esperanza. Pasó el tiempo, la tarde llegó a su ocaso, pero este hombre no tuvo la cobardía de renegar de su esperanza. Por eso tampoco se le olvidará nunca. Luego conoció la tristeza y su amargura. Lejos de decepcionarlo como la vida, hizo por él todo lo que pudo, y con su consuelo le dio la posesión de su burlada esperanza. Conocer la tristeza es humano. Humano es participar de la pena del afligido. Pero más grande es creer y aún más reconfortante contemplar al creyente. Abraham no nos ha dejado lamentaciones. A medida que transcurría el tiempo, no iba contando tristemente los días. No observaba a Sara con inquieto mirar para ver si los años cavaban surcos sobre su rostro. No detenía el curso del sol para impedir que Sara envejeciese y su esperanza con ella. No cantaba a Sara triste cántico para apaciguar su dolor. Él envejeció y Sara fue objeto de burlas en el país. Con todo, era el elegido de Dios, el heredero de la divina promesa de que todas las naciones de la tierra serían bendecidas en su posteridad. ¿No hubiera valido más no ser el elegido de Dios? ¿Qué significa, pues, serlo? Es ver contrariado en la primavera de la vida el deseo de la juventud, para obtener el favor solo en la senectud, después de grandes dificultades. Pero Abraham creyó y mantuvo firmemente la promesa, a la cual habría tenido que renunciar de haber vacilado. Habríale dicho entonces a Dios: quizás tu voluntad no es que mi deseo se realice, por lo tanto renuncio a mi voto, el único en el que ponía mi felicidad. Mi alma es recta y no guarda secreto rencor por tu repulsa. No se lo hubiera olvidado. Muchos se habrían salvado con su ejemplo, pero no habría llegado a ser el padre de la fe. Porque es grande renunciar al voto más caro, pero más grande es cumplirlo después de haberlo abandonado. Grande es asir la eternidad, pero más grande aún guardar lo temporal después de haber renunciado a ello. Después los tiempos fueron cumplidos. Si Abraham no hubiera tenido fe, Sara indudablemente habría muerto de amargura, y él, roído de tristeza, no habría comprendido el favor.
pero habría sonreído como ante un sueño de juventud. Abraham creyó, y por eso se mantuvo joven, pues quien espera siempre lo mejor envejece en las decepciones y quien aguarda siempre lo peor se gasta temprano. Pero quien cree conserva una eterna juventud. Bendita sea pues esta historia, porque Sara, aunque avanzada de edad, fue lo bastante joven para apetecer los goces de la maternidad. Y Abraham, a pesar de sus cabellos grises, se sintió joven para anhelar ser padre. A primera vista, el milagro parece consistir en que el suceso aconteció según su esperanza, pero en el sentido profundo el milagro de la fe reside en que Abraham y Sara fueron lo suficientemente jóvenes para desear, y en que la fe mantuvo el deseo, y de este modo la juventud. Él vio el favor de la promesa y lo alcanzó por la fe. Y todo sucedió en concordancia con la promesa y según la fe, porque Moisés golpeó con su vara la roca, pero no creyó. Entonces hubo alegría en la casa de Abraham, y Sara fue la esposa de las bodas de oro. Esta felicidad, sin embargo, no debía durar. Una vez más debió Abraham conocer la prueba. Había hecho frente al cazurro, poder al cual nada se le escapaba, al enemigo cuya vigilancia jamás cesa en el transcurso de los años, al anciano que sobrevive a todo. Había luchado contra el tiempo y había mantenido la fe. Y entonces todo el terror del combate se concentró en un instante. Y Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Toma a tu hijo, el único, aquel a quien tú amas, Isaac, ve con él al país de Morija y allí ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te señalaré. Así, todo estaba perdido. Oh, desgracia, más terrible aún que el deseo jamás concedido. El Señor, pues, no hacía sino jugar con Abraham. Después de haber realizado lo absurdo mediante el milagro, ahora quería ver su obra convertida en nada. ¡Qué locura! Pero Abraham no se rió como Sara cuando se les anunció la promesa. 70 años de la espera más fiel y breve alegría de la fe satisfecha. ¿Quién es él? Pues qué arranca el bastón de las manos del viejo. ¿Quién es él para exigir que el anciano padre lo quiebre por sí mismo? ¿Quién es él para dejar inconsolable al hombre de cabellos grises, exigiéndole ser el instrumento de su propia desgracia? ¿No hay compasión para el anciano venerable y para el inocente niño? Y con todo, Abraham era el elegido de Dios, y quien le infligía la prueba era el Señor. Entonces todo debía perderse: el renombre magnífico de la futura raza, la promesa de una posteridad. Todo eso no era sino el destello de un fugitivo pensamiento divino que Abraham debía apagar ahora. Ese fruto magnífico, tan antiguo en el corazón de Abraham como la fe y anterior en muchos años a Isaac, ese fruto de la vida de Abraham santificado en la plegaria, madurado en la lucha, esa bendición en los labios del Padre, ese fruto debía serle arrebatado y perder todo sentido. ¿Qué sentido podía encerrar la promesa cuando era menester sacrificar a Isaac? Esta hora de tristeza y sin embargo dichosa en la cual Abraham, levantando por última vez su testa venerable, resplandeciente la faz como la del Señor, recogiendo su alma para dar la bendición cuya virtud se prolongaría sobre todo la vida de Isaac, habría de decir adiós a todo lo que amaba. Esa hora no llegaría nunca, porque Abraham permaneció aquí abajo. Debía, sin embargo, despedirse de su hijo. La muerte había de separarlos, pero haciendo de Isaac su presa, en su lecho de muerte, le estaría vedado al anciano extender jubilosamente su diestra sobre la cabeza del hijo para otorgarle su bendición, sino que cansado de la vida, debía levantar sobre él su brazo en su gesto asesino. Y Dios lo ponía a prueba. Desgracia,
de gracia para el mensajero portador de esa nueva. ¿Quién se atrevía a ser emisario de tal desolación? Mas era Dios quien probaba a Abraham. Sin embargo, Abraham creyó, y creyó para esta vida. Si su fe se hubiera referido solo a una vida futura, con facilidad se habría despojado de todo para abandonar pronto un mundo al cual no pertenecía ya. Pero la fe de Abraham no era así, si es que la hay de esa manera, porque, a decir verdad, ni es la fe, sino su más remota posibilidad la que adivina su objeto en el horizonte más lejano, aun cuando separada de él por un abismo donde se agita la desesperación. Pero la fe de Abraham era para esta vida. Él creyó que habría de envejecer en el país honrado por el pueblo, bendecido en su posteridad, inolvidable a través de Isaac, su amor más caro en esta vida, a quien abrazaba con un afecto tal que queda mal expresado cuando se dice que cumplía fielmente su deber de padre. Según el texto, tu hijo aquel a quien amas. Jacob tuvo 12 hijos y solo amó a uno. Abraham tuvo únicamente uno, aquel a quien amaba. Pero Abraham creyó y no dudó de ningún modo. Creyó lo absurdo. De haber dudado habría obrado de diferente manera. Hubiera realizado un acto magnífico y grande. ¿Hubiera podido acaso haber hecho otra cosa? Se habría dirigido a la montaña de Morija, habría partido la leña, encendido la pira, sacado el cuchillo. Hubiera gritado a Dios: no menosprecies este sacrificio. De todos mis bienes sé que no es el mejor. Porque, ¿qué es un viejo en comparación con el hijo de la promesa? Pero es lo mejor que puedo ofrendarte. Haz que Isaac jamás se entere para que su juventud lo consuele. Y se habría hundido el cuchillo en el seno. Entonces hubiera sido la admiración del mundo, y su nombre no se habría olvidado. Pero una cosa es ser admirado y otra muy diferente es ser la estrella que guía y salva al angustiado. Mas Abraham creyó, no rogó para sí, para enternecer al Señor. No se anticipó a suplicar, sino cuando fue un justo castigo cayó sobre Somoda y Gomorra. Leemos en la Escritura: y Dios puso a prueba a Abraham, y le dijo: Abraham, Abraham, ¿dónde estás? Y Abraham le respondió: aquí estoy. ¿Has hecho otro tanto tú? ¿A quién se dirige mi discurso? ¿No has clamado a las montañas: ocultadme, y las rocas: sepultadme, cuando viste llegar desde lejos los golpes de la suerte? O bien, si tuviesen más fortaleza, ¿no se adelantó tu pie con lentitud suma por la buena senda? ¿No suspiraste por los antiguos senderos? Y cuando el llamado resonó, ¿guardaste silencio o respondiste muy quedo, quizás con un murmullo? Abraham no respondió así, con valor y júbilo. Lleno de confianza, y a plena voz exclamó: aquí estoy. Leemos todavía: y Abraham se levantó muy temprano, se vistió como para una fiesta, y muy de madrugada se dirigió al paraje designado, sobre la montaña de Morija. No dijo nada ni a Sara ni a Eliezer. Por otra parte, ¿quién podía comprenderle? ¿Y acaso la tentación misma, por su propia naturaleza, no le había impuesto el voto del silencio? Partió la leña, sujetó a Isaac, encendió la pira y sacó el cuchillo. Mi amado oyente, muchos padres han creído perder con sus hijos su más preciado tesoro en el mundo y toda esperanza para el porvenir. Pero ninguno de los hijos ha sido el hijo de la promesa, en el sentido en que Isaac lo fue para Abraham. Muchos padres han perdido sus hijos, pero fue la mano de Dios, la inmutable e insondable voluntad del Todopoderoso, la que se lo arrebató.
Muy otro es el caso de Abraham. Una prueba más dura le estaba reservada, y la suerte de Isaac dependió del brazo de Abraham, que sostenía el cuchillo. Esa era la situación del anciano frente a su única esperanza, pero no dudó. No miró angustiosamente a derecha e izquierda. No fatigó al cielo con sus súplicas. Sabía que el Todopoderoso lo estaba probando y que ese sacrificio era el más duro de los que podía exigirle. Pero sabía también que ningún sacrificio es demasiado duro cuando Dios ordena, y sacó el cuchillo. ¿Quién dio vigor al brazo de Abraham? ¿Quién mantuvo su diestra levantada impidiéndole caer de nuevo impotente? El espectador de esta escena se siente paralizado. ¿Quién dio fortaleza al alma de Abraham y le impidió cegarse al punto de no ver ni a Isaac ni al cordero? El espectador de esta escena se siente ciego. Y sin embargo, raro es el hombre que se queda paralizado y enceguecido, y más raro aún el hombre que relata dignamente lo sucedido. Todos nosotros lo sabemos. Solo era una prueba. Si sobre la montaña de Morija Abraham hubiera dudado, si irresoluble hubiese mirado a su alrededor, si mientras sacaba el cuchillo hubiese visto por azar el cordero, si Dios le hubiese permitido sacrificarlo en lugar de Isaac, entonces habría vuelto a su casa y todo habría quedado como antes. Habría tenido a Sara junto a él, habría conservado a Isaac, y sin embargo, ¿qué cambió? Su vuelta hubiera sido una huida, su salvación un azar, su recompensa una confusión y su futuro, quizás, la perdición. No habría dado testimonio ni de su fe ni de la gracia de Dios, pero habría mostrado cuán terrible es ascender a la montaña de Morija. Abraham no se la habría olvidado, como tampoco a la montaña de Morija. Se la habría citado no como al Ararat donde se detuvo el arca, sino como lugar de espanto. Allí fue, se habría dicho, donde Abraham dudó. Abraham, padre venerable, no fue menester un panegírico para consolarte de una pérdida al volver de Morija a tu casa. ¿No lo habías ganado todo y conservado Isaac? En adelante el Señor no te lo exigió ya más. Y se te vio en tu morada, sentado jubilosamente a la mesa con tu hijo, como allá arriba para toda la eternidad. Abraham, padre venerable, millares de años han corrido desde entonces, pero no te es necesario un tardío admirador para arrancar por su amor tu memoria a las potencias del olvido, porque todas las lenguas te recuerdan. Y sin embargo, tú recompensas a quien te ama con mayor magnificencia que nadie. Allá arriba lo haces feliz en tu seno, y acá abajo cautivas su mirada y su corazón con el prodigio de tu acción. Abraham, Padre venerable, Padre segundo del género humano, tú que fuiste el primero en sentir y manifestar esa pasión prodigiosa que desdeña la lucha terrible contra los elementos enfurecidos y contra las fuerzas de la creación para combatir con Dios. Tú que has sido el primero en sentir esa pasión sublime, expresión sagrada, pura y humilde del divino frenesí. Tú que has sido la admiración de los paganos, perdona a quien ha intentado cantar en tu alabanza si no ha cumplido bien su empeño. Ha hablado humildemente, según el deseo de su corazón. Ha hablado con brevedad como convenía, pero jamás olvidará que te fueron necesarios 100 años para recibir, contra toda esperanza, el hijo de la vejez, y que debiste sacar el cuchillo para conservar a Isaac. Tampoco olvidará nunca que a los 130 años no habías ido más allá de la fe.